Yo no tenía. Ya. Mientras levantan las máquinas virtuales, jóvenes, un breve repaso. Recuerden que Postgres es un gestor de base de datos de tipo relacional y a la vez orientado a objetos. Sí. Ya. ¿Qué significa eso, don Alfonso? Que sea relacional y orientado a objetos al mismo tiempo. ¿Qué beneficio tendría para ti implementarlo en un proyecto? ¿O para qué lo habrías? ¿Cuál sería su ventaja? Más rapidez. Más rapidez. Ya. Pues Sebastián, que sea orientado a objeto y relacional al mismo tiempo. ¿Qué ventaja tendría en comparación con otros gestores? Puede ser más grande, más amplio. Sí, tiene que ver con los más. Bastián, usted se certificó. Está certificado. Ya se certificó en un gestor de base de datos orientado a objetos, así que. Ahí. ¿Le queda claro cuál es la diferencia entre un gestor orientado a objetos y un gestor relacional? No. ¿No te queda claro? ¿Usted en el video que estoy viendo ahora? Recuerden que un gestor de base de datos relacional es un gestor de base de datos que se orienta a base de datos pequeñas, ¿cierto? Más pequeño, por ejemplo, MySQL es un gestor de base de datos relacional. Es un gestor que puede tener una cantidad igual grande de tablas, pero está hecho para consultas rápidas o procesos más pequeños, ¿ya? Eso no significa que igual yo lo pueda implementar para algún uso especial. En cambio, orientado a objetos, un gestor orientado a objetos es un gestor más grande en cuanto a rendimiento, a funcionalidad y a también que interactúa con otras bases de datos, ¿cierto?, integradas del mismo gestor o de otro. Por lo tanto, la Big Data, ¿cierto?, el procesamiento de datos grandes se hace con orientado a objetos. Y, por ejemplo, un carro de compra sencillo sería con un relacional. Ahora, la gracia de este versus los otros gestores que hemos visto, que Oracle es orientado a objetos, SQL Server es orientado a objetos, MySQL es relacional, pero este es ambos. Por lo tanto, yo lo podría ocupar para problemas sencillos, para, por ejemplo, una base de datos con una tabla, así como lo podría ocupar para una Big Data, tener cientos de millones de registros en cientos de miles de tablas y que se comuniquen varias bases de datos al mismo tiempo de varias plataformas. Entonces, para proyectos grandes y como proyectos pequeños. Esa es la diferencia. Ahora, rendimiento como rapidez es rápido, pero nunca tan rápido como MySQL. MySQL por eso es tan popular, porque es un gestor rápido. Obviamente, al tener menos cantidad de registros, obviamente es más rápido con la consulta, ¿sí? Es el procedimiento. Pero este tiene muchas más funcionalidades. Ahora, como es multiplataforma y además se puede ejecutar en distintos tipos de proyectos, está siendo bastante utilizado hoy día en desarrollo web, como desde hacer de una página con un mantenedor de base de datos hasta ocupado en un sistema de gestión grande. O sea, usted lo puede ocupar para distintas cosas. Sistemas como Facebook, como Google, ¿cierto?, procesamiento de miles de millones de datos, así como un ejercicio que podemos hacer nosotros en una tabla. Esa es la orientación que tiene Postgres. Ahora, así como tips del día, MySQL, recuerden que ya hay que dejar de lo de lado, por eso. Ahí está la clave. MySQL fue comprado por Oracle, por lo tanto pasa a ser pago. Mientras Postgres sigue siendo un proyecto open source. Ahora, ¿se han fijado en un detalle? Supongo que ya reconocen por lo menos las mascotas que tienen. MySQL se caracteriza por un delfín, ¿ya? Y Postgres se caracteriza por un elefante, ¿ya? Ahora, los mascotas que tienen dentro de estos gestores tienen también que hacer referencia a la funcionalidad que tienen. No solamente por la ubicación, porque MySQL fue creado en Finlandia, y en Finlandia hay muchos delfines, ¿cierto?, por el mar, etc. Pero tiene que ver que el delfín es un animal que es rápido, es veloz, pero también tiene buena memoria, ¿cierto? Entonces MySQL se asocia con ello. Es un gestor de base de datos rápido, ¿cierto?, veloz para la consulta y también puede almacenar muchos datos. En cambio, el elefante, ¿en qué se caracteriza el elefante? No solamente por el tamaño, tiene algo, ¿cierto? ¿Cuál es la gran característica del elefante? No es la trompa tampoco, pero algo tiene un elefante, ¿cierto? El elefante, primero, vive muchos años y segundo, puede recordar, ¿cierto?, incluso datos desde cuando eran pequeños. O sea, puede recordar quién fue su primer amo, ¿cierto? Y lo recuerdan el resto de la vida. Memorizan colores, memorizan nombres. Entonces, el símbolo que eligieron, o el animal que eligieron los desarrolladores de Postgres, fue un animal que se reflejara a eso.
Postgres es robusto, grande y tiene además una gran cantidad de poder de almacenamiento de datos. Esa es netamente la mascota en la cual fue asociada, versus MySQL. ¿Ya? Así que tiene que ver con algo el animal, ¿cierto? Tiene que ver con algo. Ahora vamos a repasar un poco la implementación que hicimos la semana anterior con respecto a Postgres, una vez que el gestor ya fue instalado en el servidor CentOS. Adelante. Lo primero que tuvimos que hacer fue aplicar lo que era IP estática, ¿cierto? Ya. Regla número 1 de los servidores, IP estática. ¿Por qué, Bastián? Esa es la pregunta de prueba. Fácil. ¿Por qué IP estática en los servidores? No se acuerda. Pero eso es sencilla. Ni siquiera ser certificado para poder responderla. Sebastián, ¿por qué la IP estática en los servidores? Para que no cambie, cada vez que lo inicie. Exacto. Por lo tanto, tenemos que mantener una IP estática siempre en la máquina. Y lo que hicimos fue, ahí estamos revisando su IP, fue asignar una IP estática en la tarjeta de red. Por lo tanto, la IP 10.0.2.10 que tenemos definida por acá, la pusimos en forma estática en su tarjeta, en la configuración de CentOS, en la tarjeta de red. Y la pusimos como dirección IP más máscara de red y servicios DNS. ¿Ya? Así que ahí fue lo primero que hicimos, ¿cierto? IP estática. ¿Tiene lógica? Tiene lógica, ¿cierto, don Bastián? Mucho. Ahora, ¿qué más hicimos? Aparte de poner IP estática, tuvimos que iniciar un servicio, un demonio que corre en segundo plano. Postgres, como gestor de base de datos, está corriendo ya en el servidor, pero teníamos que inicializarlo. ¿Dónde inicializábamos el servicio Postgres? O demonio Postgres. Hay una parte de la configuración. En administración, configuración de servidores y servicios. Recuerden que corren los servicios en segundo plano. Entonces fuimos a revisar los servicios, ¿ya?, de la máquina, y por ahí buscamos a Postgres. Está en orden alfabético. Y ahí estaba Postgres. Originalmente no viene habilitado y viene, ¿cierto?, detenido. Entonces lo que hicimos fue habilitarlo e iniciarlo. Y guardar los cambios. Siempre guardar los cambios. Si no guardamos el cambio, si bien se inicia el servidor, cuando se apaga va a estar siempre abajo. Y hay que volver a manualmente iniciarlo. Entonces lo reiniciamos, lo guardamos, y luego la máquina la reiniciamos completamente para que se efectuase el servidor o se iniciase correctamente. ¿Ya? Este es un repaso a los comandos que estuvimos viendo en la clase anterior. Ya. Y el último comando que también hicimos en la clase anterior. ¿Cómo entrábamos mediante terminal al gestor de base de datos? Recuerden que aquí estamos trabajando directamente en el servidor. ¿Cómo entramos a la terminal de Postgres, estando en la terminal de Linux? Teníamos que comprobar que esté funcionando porque iniciamos el servicio, reiniciamos la máquina, pero tuvimos que hacerlo con los siguientes comandos. ¿Se acuerdan? Sudo su Postgres. Ya. ¿Qué significa o por qué aplicamos Postgres? Cada gestor de base de datos tiene un superusuario. Ya, y este resumen sí o sí tienes que responderlo, Bastián. Sí o sí. ¿Cómo era el superusuario de MySQL? Esto está fácil, ¿cierto? ¿Cómo se llama el superusuario? Root, perfecto. ¿Cuál era el superusuario de SQL Server? Perfecto, está clarito, Super Administrator. ¿Cuál era el usuario o superusuario de Oracle? System. ¿Y cómo se llama el usuario de Postgres? Ya tenemos todos los superusuarios. Este es más fácil todavía. Postgres, ahí está. Entonces tenemos cada uno un superusuario. Root, SA, System y Postgres. En este caso Postgres. Cuando le estamos diciendo sudo su menos Postgres, le estamos diciendo ejecute el usuario Postgres para que levante la terminal de Postgres. ¿Ya?
Sudo su. ¿Qué hace la orden sudo su en Linux? Ponte chico. Vamos, don Alfonso, certificado en Linux. Sí. ¿Qué significa el comando sudo en Linux? ¿Qué hace? Todo es para forzar sí o sí a que haga una acción desde la terminal. ¿No? Perfecto, es un mandato. El comando sudo es un mandato. ¿Cierto? Sudo dice levanta usuario Postgres. Eso. Levanta superusuario Postgres. Sudo su, superusuario. ¿Ya? Mandato. Levanta una acción. ¿Cierto? Haz algo. Ejecuta algo. Y como somos ROT, tenemos todo el privilegio. ¿Ya? Por eso sudo su Postgres. Y ahí abre una terminal. Aparece batch 3.2. Esa terminal es la terminal de, en este caso, de Postgres. ¿Ya? Si quieres ir saliendo de la máquina, recuerden que le toma la pantalla con el botón Windows o, ¿cierto? O si no es un SQL normal, en realidad, o no es un SQL básico. En realidad es un derivado y por eso se llama PSQL y la P hace referencia a Postgres. Y por eso hay comandos que son propios del gestor. Es decir, los voy a tener que usar dentro del mismo gestor de base de datos Postgres y no corren, por ejemplo, en MySQL. Y por lo tanto, las funciones de llamado, las funciones de conexión, siempre se ejecutan con PSQL. ¿Ya? Pero no así cuando yo hago una consulta, un select from, un create, van a ser normales. Solamente son los comandos de conexión. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer una conexión a un servidor local, ¿cierto? Yo le indico PSQL, espacio -h y espacio la dirección local. Si le indico 127.0.0.1 me estoy conectando a la misma máquina, ¿cierto? Y luego le digo -u, ¿con qué usuario? Con el usuario Postgres. Ahora, si yo quisiese conectarme a un servidor remoto también lo puedo hacer. ¿Qué es lo que cambio? La IP, ¿cierto? La IP de la máquina donde está montado el servidor Postgres. Y el usuario que voy a crear a futuro. Ya, para que vayan tomándolo en cuenta. Ya. Ahora, lo más probable es que cuando se creó el usuario Postgres, ustedes quizás no conocen cuál es la contraseña, ¿cierto? Porque se instaló Postgres, pero no saben cuál será el password. Ahora, para ello, ustedes en el mismo sistema operativo pueden ver los usuarios que están creados. Y eso lo van a ver en administración. Usuarios y grupos, al final. Usuarios y grupos. Entonces, nosotros podríamos crear un usuario y ese usuario agregarlo al grupo Postgres. ¿Ya? Puedo crear un usuario nuevo y cuando me dice, por ejemplo, ¿a qué grupo quiero agregarlo? Le digo al grupo Postgres. ¿Ya? Aquí nosotros podemos jugar con los usuarios. Crear usuario o crear el grupo. De hecho, al instalar Postgres se crea un grupo que se llama Postgres. Por ejemplo, el usuario que ya tengo creado, si yo lo pincho doble clic, me voy a los grupos y veo a qué grupos pertenece. Entonces también está el grupo Postgres. Si yo lo marco, ¿voy a poder iniciar sesiones Postgres con ese usuario? Sí. Sí. Entonces, también añádalo a algún grupo. Puedes crear un usuario nuevo aquí mismo. Crear un nuevo usuario, nombre, apellido, etc. Y luego le dices a qué grupo quieres que pertenezca. Y si quieres que se conecte a Postgres, lo agregas al grupo Postgres. Aquí, por ejemplo, el usuario que tengo creado, me voy a grupos y lo añado a Postgres. Y me pregunta en qué grupo quiere participar. Ya. Vamos a ver un comando que les va a servir harto por si se le olvida la contraseña, ¿cierto? De usuario Postgres, que lo más probable es que pueda pasar. Ahora, si tenemos un usuario ya agregado, como el usuario que ya existía, y lo metemos en un grupo Postgres, va a tener acceso a Postgres. Pero ¿qué pasa si queremos cambiarle la contraseña al usuario Postgres, ¿cierto? Entonces lo primero que vamos a hacer es entrar a la terminal. Como ya somos ROT, no es necesario un comando sudo su, se hace directamente con su. Eso es una diferencia. Entonces, su Postgres,
y entramos a la batch, ¿cierto? A la terminal batch. Y luego le inicializamos el servicio, que sería PSQL, de PostgreSQL. ¿Ya? Entonces dice que ya estoy trabajando en Postgre. Ahí está la ayuda o los comandos que les van a servir, por ejemplo, para ver otros comandos. La ayuda o el comando help se ejecuta con \h. Y van a salir todos los comandos que yo puedo ocupar. Por ejemplo, \h. Y me dice que, como soy un superusuario Postgre, puedo hacer cualquiera de ellos. Create, select, insert, into, drop, por ejemplo. ¿Ya? Así que tengo un listado bastante amplio. Ahora, si quiero ver las bases de datos, ¿cierto? Porque pueden haber bases de datos creadas. ¿Cuál es el comando? Show, con mayúscula, show, databases, ¿ya? Show database. Vamos a ver cuál me sirve como show. Ahí está. Una vez estando dentro, ¿cierto?, de la terminal Postgre, queremos cambiarle la contraseña al usuario Postgre, ¿ya? Para cambiarla, hace la siguiente sintaxis. ¿Ya? Recuerden que los comandos son con mayúsculas. El comando para cambiarle es alter user. Incluso ahí está. Eso es lo que dice alter user, con mayúscula. Luego viene el nombre del usuario que quieran cambiar. Por ejemplo, el usuario Postgres, ¿ya? Donde le están diciendo cambie al usuario Postgres con contraseña with password, y ahí vendría la nueva contraseña entre comillas y terminan con punto y coma. ¿Ya? Entonces, cambie la contraseña al usuario Postgres, alter user Postgres with password, comilla, comilla, y adentro la palabra nueva, ¿cierto? Adentro. Si yo lo dejo vacía, queda sin contraseña, ¿cierto? Punto y coma. Solo en caso de que quiera cambiarla. Ya. Si quieres ver las bases de datos creadas, \L. ¿Ya? Le muestra las bases de datos locales. Ya le van a aparecer el nombre de la base de datos, quién es el propietario de la base de datos y en qué codificación está. ¿Ya? Por lo tanto, esas bases de datos son del sistema. Ahora, si quiero crear una base de datos, ¿cuál sería el comando? Sería create database y el nombre. Ahí, create database, por ejemplo, ejemplo 1, punto y coma, reviso con ls y aparece la base de datos nueva. -l. ¿Ya? Ahora, ¿cómo elimino la base de datos? Me aparece con qué usuario la cree, porque estoy registrado como pobre. Sería drop y el nombre de la... drop database y el nombre de la base de datos. Comprobemos. Listo, drop database, se fue, ejecuto nuevamente ls, ya no está la base de datos creada. Esas que están de sistema, recomendado no tocarlas porque son las con las que funciona Postgre, ¿ya? Así que esas no modificarlas. Entonces por lo menos ya tenemos acceso al servidor, ¿cierto? Podemos ver base de datos, aprendimos a cambiarle contraseña, ponerle contraseña en caso que sea necesario.
Y el paso siguiente sería tratar de implementar alguna interfaz gráfica para conectarnos. A ver si podemos. Los proyectos Postgres tienen una interfaz o un proyecto alternativo que se llama pgadmin. pgadmin. Entonces lo que tienen que hacer desde pgadmin, del sitio pgadmin.org, es bajar la versión de pgadmin para Windows, ¿ya? Y esa la tienen que llevar a la máquina virtual cliente, que es la herramienta. Así como existe Workbench para conectarse por MySQL, así como existe SQL Management Studio o SQL Developer, necesitan descargar pgadmin para Windows, 32 bits por la máquina virtual, e instalarlo en la máquina virtual cliente. ¿Ya? Así que esa es la siguiente tarea. pgadmin en el cliente Windows. Ya queda, pgadmin no te pasa. La versión de Windows que es la 4 y ¿Qué versión descargamos del pgadmin? Para Windows 7, 32 bits. Busca en la misma página, te aparece. pgadmin para Windows 7. Generalmente te baja la versión 1.22. Ya. Entonces, instalar Postgres, yo instalé la versión 1.22 y después luego instalar reinicio. Debería aparecer ya el gestor Postgres por ahí, pgadmin. Así que reiniciarlo después de instalarlo. Ya, el detalle que tienen que fijarse también es con respecto a los puertos de Postgres. Así que revisen si encuentran el siguiente archivo. Tienen que ir en el servidor. Tienen que buscar dentro de la raíz del servidor un archivo que se llama Postgres. Tienen que buscar el archivo de configuración de Postgres. Ya. El archivo Postgres SQL. Y ahí fíjense los puertos que usa Postgres. Lo abres con algún editor. Dice abrir con editor. Y le va a aparecer el puerto 5432. Así que hay que tener precaución que ese puerto no esté bloqueado. Puerto conexión, el 5432. Luego que revisan que el puerto sea ¿cuál? 5432. 5432. Tienen que revisar en sistema de archivo. Sistema de archivo, se van a ir al siguiente directorio. Se van a ir a var. Y dentro de var buscan el directorio lib. Var lib y luego pgsql. ¿Ya? Esto igual yo lo puedo hacer por el terminal. Yo lo estoy haciendo por interfaz gráfica. ¿Ya? Entonces, si lo hiciese por terminal, sería algo así. Voy a hacerlo de las dos formas para que editemos los archivos necesarios. Por terminal, debo ir a var, luego a lib,
luego a pg-sql. Ahí estoy haciendo las dos formas, las dos rutas puedo llegar igual. Luego a data. Y dentro van a encontrar un archivo que se llama progressSQL.conf. Y ese archivo hay que abrir con algún editor. ¿Qué editores pueden ser? ¿Qué editor? Nano, Vi. Hay que abrir el archivo, hay que llegar a esa ruta. Var, lib, pgsql, data. Ya. Lo estoy abriendo tanto por la terminal como por la interfaz gráfica. La idea es llegar al archivo PostgreSQL. Ahí lo abriría, por ejemplo, con nano postgresql.conf. Como somos ROT, tenemos privilegio. ¿Ya? Y abrimos el archivo. Ahora, ¿qué hay que fijarse en este archivo? Un detalle que nos trae. Se repite el puerto, ¿cierto? ¿Cuál era? 5432. Ahí está. Entonces, como viene comentado, lo que hay que hacer es decomentarlo. Y lo otro que hay que decomentar es la línea que se llama listen address. Y si se fijan, dice localhost. Entonces ahí tenemos un problema. ¿Cierto? ¿Qué problema tenemos ahí, don Alfonso? Dice que va a usar solamente las conexiones locales, o sea, dentro de una máquina. Y yo quiero conectarme desde afuera. Entonces, ¿qué debería cambiar ahí? Tengo dos opciones. La opción 1 es que ponga la IP del Windows 7. Pero también la otra es que ponga un comodín. Un símbolo comodín para que represente cualquier IP. ¿Y el símbolo comodín cuál es? El símbolo asterisco. Si pongo asterisco, significa que va a permitir cualquier dirección IP. Ya. O lo otro que podría hacer, porque quizás para mí es un poco inseguro y no quiero que cualquiera se conecte, yo haría lo siguiente. Vería cuál es el IP del Windows 7. El problema está que Windows 7 tiene IP dinámica, ¿cierto? Entonces va a ir cambiando. Y tendría que poner la IP que tiene el Windows 7. En mi caso es la 10.0.2.4 y la pondría fija ahí, en esa dirección. Entonces tengo dos opciones. Entonces ahí, con eso ya estoy permitiendo la entrada remota. Control O para guardar. Control X para salir. Hay que guardar el cambio. ¿Ya? Ahí que me dice entonces, va a escuchar cualquier dirección IP a ese puerto. Ya, el otro archivo que hay que editar y que tenemos que llegar a una ruta muy parecida. Ahí cuando tenemos listo, ya salimos. Tenemos que abrir el archivo que está dentro de la carpeta pgsql, dentro de data, el que se llama pghba.conf. También hay que abrirlo y editarlo. El archivo se llama pg-hba.conf. También lo editan.
Este archivo me dice ahora de qué red son las direcciones que me voy a conectar, ¿ya? ¿Desde qué red? Entonces aquí también vamos a editar y poner qué direcciones son las que se van a conectar hacia nuestra máquina. No, en serio. Ay, tú haces mucho ya. ¿Cómo pasaste gracias? No, Entonces ahí ya estoy permitiendo que cualquier IP desde cualquier red se conecte, ¿ya? Donde dice IPv4 Local Connection, asigné 2 IP o 2 rangos de IP por defecto. Permitir todas esas conexiones o cualquier conexión. Si es una máscara 24, la 24 va a permitir 254 direcciones IP de la red. Y ahí lo guardamos. El archivo, ¿está dónde el archivo? Está en la ruta var lib pgsql data y abrimos el archivo que se llama pghba.com. Guardar, ¿cierto? Control O, Control X. Reiniciar el servidor completamente. Y luego reiniciar. Ya. Para ir terminando después ya, comprueben si la configuración o conexión remota les funciona. Levanten la máquina virtual, ¿cierto? Inician ya el Postgre en el CentOS. Levantan después el pgadmin y generan una nueva conexión. Entonces levantan pgadmin 3, que es la interfaz gráfica de conexión, y añaden una nueva conexión y dan los datos que corresponde al servidor Postgre, la IP, el usuario, la contraseña. Entonces, nombre, le dan una conexión, ahí está el puerto 5432, el host viene siendo la dirección IP, dice que se van a conectar con el usuario Postgres y prueban la conexión. ¿Ya? Perché lo tiene una vacanzita.
Sí, pero no tenemos una familia. Creo que siempre es que Arturos.